Buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad trabajaremos dos temas muy importantes que se encuentran dentro de la lingüística. Abordaremos aspectos históricos sobre el origen y la evolución del castellano. Asimismo, hablaremos sobre la realidad lingüística del Perú. En esta segunda parte, veremos qué características poseen los hablantes y las lenguas en el Perú. Bien, a continuación vamos a observar un video. Todos atentos. El español es una de las lenguas más importantes del mundo. Es el segundo lugar por número de hablantes y se ha dicho que es el idioma para hablar con Dios. Pero, ¿de dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances: italiano, francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios
suceden con otros idiomas. Por ejemplo, la palabra tiza es de origen náhuatl y se usa en todos los países hispanohablantes, menos en México, donde al mismo objeto le llamamos gis, que viene del latín. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a complementar la información del video con algunos aspectos más. Origen y evolución del castellano. Recordemos que el castellano, comúnmente llamado español, es una lengua que no es pura, es decir, ha sufrido una evolución. Vamos a ver entonces su historia. En el siglo III a.C., el Imperio Romano poseía una lengua oficial. ¿Cuál era esa lengua oficial? Era el latín. Era la lengua más importante y más hablada de ese lugar. Esta lengua se diferenciaba en latín culto y latín vulgar. El latín culto era utilizado por personas de la aristocracia, por políticos, por personas de la iglesia, por filósofos, por investigadores. En cambio, el latín vulgar era utilizado por personas del pueblo, por comerciantes, por campesinos, por soldados, ¿no? El latín culto era escrito y eso permitió que permaneciera inalterable con el paso del tiempo. En cambio, el latín vulgar era oral, es decir, era hablado. En esa época, para el Imperio Romano, la escritura era muy importante. Por esa razón, predominaba más el latín culto. Se decía que tal como se pronunciaba, se escribía. Por eso, la manifestación del latín culto era muy importante en esas épocas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió después? Los romanos llegaron a España en el siglo II antes de nuestra era. Estos romanos trajeron sus costumbres, sus tradiciones, pero aparte de ello, trajeron su lengua, que era el latín. Pero no trajeron el latín culto, sino el latín vulgar, ya que era hablado por la gente normal, por la gente común y corriente. Cuando se llegó a expandir el latín vulgar, empezó a evolucionar rápidamente y surgieron muchas lenguas llamadas, ¿cómo se llamaban estas lenguas? Lenguas romances. ¿Ya? Las lenguas romances son una mezcla de latín vulgar con una lengua nativa, ¿no? O con una lengua de ese mismo lugar. Y esta unión dio origen a nuevas lenguas. ¿Y cuáles son estas nuevas lenguas? El castellano, el francés, el catalán, el sardo, el provenzal, el romanche, el italiano y el rumano. Estas son las lenguas romances que históricamente aparecieron como evolución del latín vulgar. El castellano llega a nuestro continente, es decir, a América, juntamente con su descubrimiento, aproximadamente en el año de 1492. ¿Y cuándo llega a Perú? En el siglo XVI. Estamos hablando más o menos del año 1550 a 1551. E ingresa por el norte del Perú, entrando primero a Cajamarca y luego se llega a expandir por las diferentes regiones de nuestro país. Chicos, por otro lado vamos a trabajar el proceso de formación del castellano. El castellano ha recibido préstamos lingüísticos, es decir, ha recogido palabras del inglés, del francés, del árabe, del latín. Dentro de ellos trabajaremos los latinismos, los arabismos, los germanismos, anglicismos, galicismos, italianismos y americanismos.
Los latinismos son aquellas palabras que tienen origen latina, ¿no? Que son la mayoría de las palabras que nosotros hablamos. Los arabismos, ya hay que tener en cuenta que los árabes estuvieron con nosotros durante 8 siglos. Por esa razón nos dejaron muchos arabismos, por ejemplo, la palabra zanahoria, alcachofa, cifra, taza. Los germanismos son aquellas palabras germánicas o palabras en alemán que se han incorporado a nuestro idioma. Dentro de ellas se encuentran, por ejemplo, la palabra brindis, bosque, bigote, toalla. Los anglicismos son aquellas palabras del inglés que se han incorporado al castellano. Por ejemplo, la palabra bar, blister, blog, también boxer o estándar. Los galicismos, estamos en esta parte ya, los galicismos son aquellas palabras que provienen del francés y se han incorporado obviamente en nuestro idioma. Dentro de ellas encontramos la palabra carnet, afiche, chalet, también chef, chofer o también vedette o vedette, ¿no? Los italianismos son palabras que provienen del italiano y se han incorporado al español. Dentro de ellas encontramos la palabra capo o chau, ¿no? En cambio, los americanismos son aquellas palabras de origen americano y se han incorporado a nuestro idioma. Dentro de estas palabras encontramos, por ejemplo, la palabra cóndor, que se ha llegado a originar de la lengua quechua, ¿no? Igualmente que cancha. ¿Y cómo voy a reconocer estos préstamos? De la siguiente manera. Por ejemplo, los latinismos son palabras que abordan más que nada temas de la iglesia, temas de religión. Los arabismos son aquellas palabras que se van a referir más que nada a vivienda, construcción, a ganados, animales. Los germanismos son palabras que se refieren más que nada a conflictos bélicos, ¿no? A guerras. Los anglicismos te van a hablar sobre tecnología. Los galicismos te hablarán sobre temas de moda, de arte, de belleza. Los italianismos te hablarán más que nada sobre el aspecto culinario, ¿no? Sobre gastronomía. Y los americanismos son aquellas palabras que van a abordar temas del mundo animal, de plantas o de algunas tradiciones. Jóvenes, antes de abordar el tema realidad lingüística del Perú, recordemos que la lengua es considerada un instrumento de comunicación a nivel de la sociedad y la cultura, a través del proceso de socialización, es decir, por medio de la adquisición de conocimientos, de normas y patrones culturales. Desde el punto de vista lingüístico, el Perú es considerado un país multilingüe o también denominado plurilingüe, ya que junto a la lengua española o castellana se hablan dentro de sus dominios políticos más de 40 lenguas. Los hablantes del Perú pueden ser monolingües, es decir, son aquellas personas que dominan una sola lengua. Los hablantes también pueden ser bilingües, es decir, que dominan 2 lenguas. Existen bilingües activos, ya son aquellos que hablan y entienden las lenguas, y también hay bilingües pasivos, que no hablan pero sí entienden. Existen bilingües incipientes, ya en este caso en la segunda lengua solo conoce lo elemental. Consideremos que la lengua materna es aquella lengua adquirida en la infancia
En cambio, la segunda lengua es otra lengua aprendida posteriormente. Son todos aquellos que se añaden a la lengua materna. En el Perú existen un promedio de 48 lenguas indígenas u originarias, dentro de las cuales 44 se hablan en la Amazonía y 4 se hablan en los Andes. El quechua es la lengua más hablada en todo el país. Vamos a dividir las lenguas del Perú en dos tipos: lenguas amerindias andinas y lenguas amerindias amazónicas. Se les denomina amerindias porque son lenguas que se originaron en nuestro continente americano. Dentro de las andinas encontramos a dos familias, el quechua y el aro. Dentro de las lenguas amerindias amazónicas encontramos 17 familias lingüísticas. Las lenguas están agrupadas dentro de familias lingüísticas. ¿Por qué? Porque comparten características o rasgos en común, ya sea características en el aspecto semántico, fonológico, fonético o sintáctico. También se les denomina familias lingüísticas porque probablemente se hayan tenido un origen común. El quechua es considerado la lengua más importante porque es hablado en la zona norte, centro y sur. Y en la zona sur tiene mayor población lingüística. El quechua también se habla en los siguientes países: en Perú, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y en Argentina. Tengamos en cuenta que el quechua se logró expandir por casi todo el imperio incaico hasta el siglo XVI, época en que se desbarata su arquitectura económica y política por el invasor colonial hispano, ¿no? El español hace que esta unidad lingüística se quiebre y como lengua invasora ya nos llega a dominar. En la selva se encuentran 17 familias lingüísticas, como ya les mencioné, pero las más importantes son las siguientes: el shipibo, el aguaruna y el ashaninka. Otra lengua que también es considerado muy importante es el aymara. El aymara se habla en las zonas de Puno, Moquegua y Tacna, pero su mayor población lingüística se encuentra en Puno. Ya esto hay que resaltar, se encuentra más en Puno. Esta lengua aymara también se habla en otros países de América, como son Bolivia y Chile. La mayor población lingüística de aymara se encuentra en Bolivia. Esto hay que tener en cuenta, ¿ya? Aquí se encuentra la mayor población lingüística del aymara. En consecuencia, tengamos en cuenta que el quechua es la lengua más importante en el Perú y seguido de ello se encuentra el aymara. En el Perú existen lenguas que están en peligros de extinción. Estas lenguas corren el peligro de desaparecer cuando sus hablantes dejan de utilizarla, cuando van restringiendo su uso a ámbitos cada vez más reducidos y también cuando dejan de transmitirla de generación en generación. Muchos manifiestan que en el Perú existen un promedio de 22 lenguas que están en peligro de extinción. Esta cifra realmente es alarmante, ya que si se pierde una lengua, se perderá la costumbre, la cultura de una determinada región. A continuación vamos a ver algunas lenguas que se encuentran en peligros de extinción. Dentro de las lenguas amazónicas se encuentran el tauxiro, el muniche y el resígaro. Y dentro de las lenguas amerindias andinas se encuentran el cauqui, que está dentro de la familia del aru. Según el censo del año 2017, manifiesta que
La lengua del Taoshiro solamente lo habla una sola persona. El resígaro, 3 personas, y el omagua, 3 también. ¿Te das cuenta cómo estas lenguas loretanas cada vez están perdiendo sus hablantes, ¿no? Su población lingüística. Esto nos lleva a reflexionar. Existen también lenguas extintas, es decir, lenguas que son muertas, es decir, que ya no son utilizadas. Dentro de ellas encontramos el tayana, el sechura, la lengua sechura, puquina, el kiknan, olmos y la lengua mochica. Jóvenes, ya para concluir, debes tener en cuenta las siguientes definiciones de los términos lingüísticos. ¿Qué significa el interlecto? Es el español hablado como segunda lengua por personas cuya lengua materna es una de las 2 lenguas amerindias de mayor difusión en el país, es decir, el quechua y el aymara, y se encuentran en proceso de apropiación del castellano. El hablante del interlecto es un bilingüe subordinado, pues los hábitos lingüísticos, mentales y articulatorios de la lengua materna predominan sobre la segunda lengua. Es decir, por ejemplo, cuando yo hablo el quechua, ¿ya? Hablo el quechua, mi lengua materna es el quechua, y llego a confundir, ¿ya? Cuando estoy aprendiendo el castellano, llego a confundir la letra E por la I. Por ejemplo, en vez de decir tengo, digo tingo. Ahí se produce el fenómeno del interlecto. También el interlecto se produce cuando hay inestabilidad del género y el número del sustantivo. Por ejemplo, cuando digo la tema en vez de decir el tema. La diglosia, ¿ya?, es considerado un bilingüismo, en especial cuando una de las lenguas goza de prestigio o privilegios sociales o políticos superiores. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que Cristian sabe español y quechua, pero prefiere comunicarse en español ya que la mayoría habla esta lengua, ya que posee mayor prestigio social. Entonces, ahí en ese ejemplo nos encontramos ante el fenómeno de la diglosia. Recordemos que el idioma es la lengua oficial o más representativa de un país. Es la lengua que está aceptada por el Estado y manifestado en la Constitución Política del Perú. Como ya les mencioné en la anterior clase, todas las lenguas que se hablan en el Perú son consideradas, en este caso, idiomas. ¿Por qué son idiomas? Porque en la Constitución Política del Perú lo manifiesta, y eso es amparado por el Estado. Jóvenes, gracias por su atención. Si tienes alguna duda respecto al tema de hoy, estaré a tu disposición a partir de las 4 de la tarde.